a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder compartir con todos ustedes, como cada domingo, Esto dice la Iglesia. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, y a toda la audiencia de Esto dice la Iglesia. Bueno, estamos ya en el mes de los últimos tiempos del año, mes de María, estamos recordando a la Inmaculada Concepción. Este tema vamos a tocar hoy de una manera maravillosa, la fe popular y toda la religiosidad que mueve un poco alrededor de María en Paraguay. Para eso tenemos a nuestro invitado, un padre que, bueno, vive y realmente vibra con esta festividad en un lugar más pequeño, pero también es como el espejo de cada cupé, ¿verdad? Así mismo es. Agradecemos al padre Francisco Campos. Él es el asesor de la Oficina de Prensa de Comunicación de la Arquidiócesis de Asunción y párroco también de Nuestra Señora de los Milagros, Caacupemí Ixate. Buen día, padre. Buen día y muchas felicidades a todos los paraguayos en este día. Inmensa la cantidad de gente que están peregrinando, caminando hacia el santuario de los milagros de Caacupé. Estamos muy contentos porque estamos de fiesta todos los paraguayos y bueno, estamos aquí para compartir este día muy particular que nos marca a cada uno de nosotros los paraguayos. Somos, como se dice, Ayepa, tu pasumembú, Ayepa. Somos un pueblo mariano, entonces un pueblo marcado por la Virgen María y bueno, estamos aquí para compartir en esta mañana. Muchas felicidades a tantas parroquias, tantas comunidades que tienen como patrona a Nuestra Señora de los Milagros Caacupemí, la Inmaculada Concepción. Así mismo es, bueno, lo que estaba diciendo hoy de Ñandesí Guazú, Ayepa, inclusive en el tiempo de la guerra, ¿verdad? Nuestros compatriotas que han ido a la guerra del Chaco especialmente, ¿verdad? Siempre llevaban en su corazón y algunas medallas también de la Virgen, ¿verdad? Inclusive tenemos esta música tan linda, ¿verdad? Que nos habla justamente de aquella persona que se fue y le encomienda a la Virgen, ¿verdad? A su hija. Qué lindo eso, padre, ¿verdad? Este sentimiento también de hijos que tenemos ante nuestra Madre María Santísima. Claro, hay una cercanía, ¿verdad?, del pueblo paraguayo como hijos que somos, ¿verdad? Y sobre todo en situaciones difíciles. El pueblo paraguayo ha pasado por situaciones muy difíciles y pienso que incluso ya con la guerra del 70 empieza un poco esta peregrinación a una parroquia muy pequeña ahí en la cordillera, detrás de los Altos, ¿verdad? Y así conocido Caacupé. Comienza esta devoción a la Virgen María Inmaculada Concepción, más conocida como la Virgen de Caacupé. Sí. Entonces, empieza por ahí, ¿verdad? Por allá, por los términos de la guerra del 70, después hubo momentos muy conflictivos que pasó nuestra patria, tuvimos la guerra del Chaco, como mencionaste, y la gente se encomendaban, las madres encomendaban a sus hijos, de quienes iban a luchar en la guerra y bueno, esa presencia maternal, como el último documento que salió del Vaticano, ¿verdad? Que nos decía este documento que María es la madre fiel, la madre del pueblo fiel, quien nos acompaña en los momentos de dificultades. Y eso es lo que se manifiesta en esta religiosidad popular que podemos decir, llamarla de esta manera, cuando vemos mucha gente que va caminando, que va peregrinando y que vamos escuchando a través de los diferentes medios, plataformas digitales, redes sociales, Sí. vamos escuchando el testimonio de mucha gente de lo que la Madre de Dios hizo en su vida, del acompañamiento de la Madre de Dios en la vida de la gente, en situaciones, como dije, de dificultad. Y muchos de nuestros hermanos que van caminando, van en agradecimiento a que esos ruegos, esas oraciones fueron escuchados por Cristo, porque Cristo es quien obra el milagro por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Qué lindo, padre, esto que estás contando, y es una pregunta que todos los fieles están haciendo justamente,
¿cuál es el sentido un poco de la Virgen, sobre todo como Inmaculada Concepción, como dogma de fe, ¿verdad? Y que hoy lo importante es tenerla como madre y colaboradora, ¿verdad, Padre? Claro que sí, es importantísimo y yo incluso me remonto a un documento muy importante de la Iglesia Católica y muy nuevo todavía, el documento de Aparecida, que retoma el pensamiento de San Agustín, que dice que la Virgen María, en sus dichos, dice que la Virgen María está más contenta y más alegre, no por ser la madre de Cristo, sino por ser apóstol, por ser discípula de cada uno de nosotros. Y eso está en el documento de Aparecida. Y esto manifiesta el documento de Aparecida y no está ausente la Virgen María en este documento importante. La lectura de los documentos de la Iglesia y este último documento que salió, pues nos ayuda muchísimo a ir clarificando muchas veces algunas dudas que tenemos, que va a ser muy difícil luego que podamos entender, porque muchas veces con la razón no podemos explicar muchas cosas. Entonces ahí está la fe que nos da el camino, que nos encamina para poder quizás entender las cosas que se van sucediendo en nuestra vida. Las dos caminan juntas. El Papa Juan Pablo II había escrito una hermosa encíclica, Fide et Ratio, que nos invita a cada uno de nosotros a mirar estas dos virtudes humanas que se encuentran en cada uno de nosotros, por las cuales nosotros explicamos las cosas que se van sucediendo. Y van de la mano las dos juntas, la razón y la fe. Y cuando la fe no puede de alguna manera explicar las cosas, bueno, está ahí la razón para que le ayude a la fe para que se expliquen las cosas. Pero cuando la razón no puede de alguna manera encontrar los caminos, ahí está la fe que nos dice cómo es o cuál es el camino que debemos de tomar. Ahí lo que entra un poco esta sencilla explicación que se suele decir a Jesús por María. Claro. Entonces, yo creo que ahí un poco es el quick de entender un poco el rol de María, ¿verdad? Y sí, en la mediación de la cual, bueno, es un lenguaje humano que nosotros, o sea, para que yo hoy esté aquí con ustedes, tuvo que haber alguien que hizo de mediador para que yo pueda estar aquí compartiendo con ustedes en esta mañana, el 7, que hay tantas misas, tantas actividades. Entonces, mediante esa persona pude estar con ustedes. Y ese es el lenguaje humano, el lenguaje relacional que tenemos cada uno de nosotros. La Virgen María hace un poco así de parte de nosotros, porque ella es igual que nosotros, es humana igual que nosotros, entonces hace un poco de mediadora, no en el sentido divino, sino en el sentido humano, en el sentido de espiritual, en este sentido hay que entender, y el documento que salió hace poquito nos explica muy bien eso, no es para confundir, no es nada nuevo lo que ya se ha explicado en todo este tiempo de la Virgen María, solo que la Iglesia va respondiendo de acuerdo a las circunstancias y al tiempo también a ciertas propuestas que se van dando dentro del tiempo de la historia, ¿verdad? Entonces eso por sobre todas las cosas. ¿Qué significa la Inmaculada Concepción? Bueno, en simples palabras, Inmaculada Concepción viene del latín inmácula, que significa sin mancha. Entonces que la Virgen María fue concebida sin mancha, fue preparada por Dios para que nuestro Redentor fuera el lugar preparado en el vientre materno de la Virgen María para que ella pueda darnos al Salvador, por su intermedio pueda llegarnos el Salvador, ¿verdad? O sea, por el sí, y estamos hablando siempre de esa mediación espiritual, o sea, no nos llega la salvación de María, nos llega la salvación de Cristo. Entonces, inmaculada significa que ella fue preservada de toda mancha, de todo pecado. Entonces, Dios la reservó, la preparó, la eligió, y eso significa sin mancha. Y tiene también su mensaje esto para cada uno de nosotros, la vida de la Virgen María, el ejemplo de la Virgen María, que ella sea sin mancha, de celebrar hoy la fiesta de la Inmaculada Concepción, deja para cada uno de nosotros un compromiso muy concreto y muy particular. Por ejemplo, como cristianos nosotros como cristianos, ¿verdad? Si la Virgen es sin mancha, quiere indicar que nosotros también
podemos nosotros también participar de de la preservación, purificarnos nosotros. De hecho, que participamos por el bautismo, nos purificamos, nos incorporamos al pueblo de Dios, somos purificados de nuestros pecados, del pecado original, para formar parte del pueblo de Dios y para participar de la salvación que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera, si la Virgen María es inmaculada, entonces con nuestras obras cotidianas, y la Virgen María no solo es preservada en vida, sino también lo manifiesta en sus obras, con su sí, con su acompañamiento a su hijo, va creciendo, lo va acompañando. Vemos esa respuesta generosa que hace después nomás del anuncio del ángel Gabriel, que ella va muy lejos a visitar a su pariente Isabel, que también conoce de la noticia de que concibió y va a dar a luz por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios también. Entonces va y se pone en marcha, se pone al servicio de alguien, o sea, da una respuesta generosa. Y eso indica que nosotros también nos sirve de modelo y de ejemplo. Ese acompañamiento que vemos, el gesto de la Virgen María que realiza de servicio, de amor, de caridad, de alegría, son gestos concretos que nosotros los cristianos debemos de vivirlo en nuestra vida cotidiana, en el lugar donde nos encontramos. Peña y Mejape, en nuestra familia, Ñanderoga Pupe, Ñamba Apojape, escuela, colegio, Ñaimejape, Puepe, Ñandeica, tú, Yayapomba de Ponajina, tu pasó su caña de Upeba. Entonces, Peala, Yayapomana. Y así participamos de esa vida de gracia, de que nuestra vida también es sin mancha, como hemos recibido esa vida en el bautismo, en el sacramento del bautismo. Qué lindo, es lo que ella hizo entonces, llevar a Jesús en su vientre, pero un signo también para nosotros de cómo llevar a Jesús, ¿verdad? Cuando ella visita a su prima Isabel y se pone al servicio. Qué lindo ese ejemplo de María entonces para nosotros. Así mismo es. Bueno, y usted tenéis nadie en el programa, pero vamos a ir un corte y volvemos con todos ustedes. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Bueno, por supuesto, nuestro tema muy especial hoy sobre la Inmaculada Concepción de María, nuestra Madre, la Virgen de Caacupe. Está con nosotros el país Francisco, justamente iluminándonos sobre este tema tan importante para todos nosotros. País, estuviste hablando justamente del ejemplo de María, la Inmaculada, la llena de bondad, de pureza. Pero también en nuestra sociedad vemos, ya no ir a la Virgen, pero parece que ese ejemplo de ella no ha entrado tanto, ¿verdad?, en el corazón de muchos paraguayos. De hecho, que hay una encuesta que se hace cada año a nivel de Latinoamérica, Latinobarómetro se llama, una encuesta que se hizo no hace mucho nomás, y donde sale que una de las instituciones la institución que más tiene credibilidad en Paraguay es la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica son todos los miembros, quienes formamos parte, tanto los obispos, sacerdotes, diáconos, el fiel laico completo, ¿verdad?, los agentes pastorales, todos formamos parte del fiel pueblo de Dios, también forma parte de la Iglesia Católica. Y somos y formamos parte de esta institución en este lugar particular que es el Paraguay. Y en esa encuesta se manifiesta que frente a todas las otras instituciones que tenemos aquí en Paraguay, el Estado, instituciones privadas y tantas otras, quien tiene una mayor credibilidad es la Iglesia Católica. Incluso en números, hay muchísimos católicos, incluso en números. Y no solo católicos, a eso le tenemos que sumar nuestros hermanos que no son católicos, los que son cristianos. O sea, hay una inmensa cantidad de cristianos y católicos en nuestra sociedad paraguaya.
Entonces ahí vemos un análisis, eso que hacemos también nosotros, y quizás debemos hacer un mea culpa, ¿verdad? Pedir perdón, ¿verdad? Como se dice. ¿Por qué? Porque tenemos que comprometernos aún más por la educación. Hay quizás unas falencias en la educación, en nuestra catequesis, ya pensaba, ¿verdad? La ñanda de catequesis cuera, la ñanda de educación, esa pa origina. ¿Por qué? Porque sí, hay una credibilidad moral de la institución católica. Entonces, ¿por qué hay tanta corrupción? Nos preguntamos. Claro. ¿Por qué hay tanta deshonestidad? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué hay tanta deshonestidad? Son cosas que podemos preguntarnos. Entonces, quiere decir que algo no está funcionando. ¿Y qué es lo que no está funcionando? Bueno, podemos hablar primero, en primer lugar, la familia. Ya mañana van a la familia. Porque el primer lugar donde se educa, el primer lugar donde se aprende, es la casa, es el hogar, la familia. Entonces, yo creo que partiendo desde ahí, y bueno, y desde ahí vamos a la otra iglesia, la pequeña iglesia doméstica, como nos dice la Familiaris Consorcio y otros documentos de la iglesia. Después venimos un poquito más y vemos nuestra institución como tal. Ahí tenemos que mirar nuestra catequesis, tenemos que mirar los jóvenes, la pastoral de la juventud y tantos otros ámbitos donde la iglesia se preocupa de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, de velar por ellos. Porque la iglesia tiene escuelas, tiene formación, hay universidades, entonces tendríamos que ver un poco, porque muchos de nuestros políticos han pasado por nuestras escuelas católicas, han pasado por nuestra catequesis. Entonces quiere decir que debe de haber un mayor compromiso de todos, tanto de quienes tienen el rol de enseñar como quien recibe esa enseñanza. ¿Para qué? Para que haya un cambio. Para que haya conversión y para que nos purifiquemos. Y yo creo que por ahí pasa un poco esta fiesta que estamos celebrando el día de hoy de la Inmaculada Concepción. Hoy somos invitados al mirar a la Virgen María, que fue limpia de todo pecado, a que nos purifique. Si estamos manchados nosotros de la corrupción, del robo, de la deshonestidad, de la falta del cuidado, de velar de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, hay tantas, por ejemplo, trata de personas, trata de niños, cuántos niños que son, o mujeres que son tratadas en este tiempo, ¿verdad? Son llevadas en lugares en España, ¿verdad? Hemos visto en las noticias estas cosas, ¿verdad? Que duelen y golpean, duelen y golpean. Entonces, yo creo que ahí está la figura de la Virgen María también, como dice el documento, aparecía como una figura de esperanza. Tenemos que mirar, porque tenemos que saber esperar, ¿verdad? También, ¿verdad? De esperar hacia, porque hay un camino, hay un objetivo aquí, y ese objetivo es Dios. Claro. Y ella nos muestra, como en las bodas de Caná. Pongo como ejemplo el Evangelio de San Juan. Yo no soy biblista, quizás cuando venga un biblista aquí pueda decirle, yo soy un comunicador que trato de analizar desde el punto de vista comunicacional esto que nos pasa. Y ahí yo pienso que ahí tiene que haber un mayor compromiso, y la Virgen María es esperanza para nosotros, porque ella esperó también. Ella es madre de la esperanza y supo esperar. Claro. Y esperó con los apóstoles, esperó la resurrección, esperó la redención. Entonces yo creo que hoy en la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción, nosotros los paraguayos tenemos un compromiso concreto. Fuimos a peregrinar hoy acá a Cupé. Bueno, de aquí en adelante tiene que haber un cambio, tiene que haber un proceso. Y se vienen muchas cosas. Los obispos nos llaman este año a reflexionar sobre el bien común. Sobre el bien común. Entonces, y el bien común son tanto los bienes materiales que tenemos aquí en la tierra, lo que Dios nos ha regalado, pero son los bienes espirituales también y los bienes que Dios nos ha regalado como valores evangélicos que debemos de vivir en la vida cotidiana. Entonces, son dos bienes que tenemos, que velar por esos bienes. Y si no lo multiplicamos, pues entonces vamos a seguir corrompiéndonos. Exacto. Yo creo que a esa conclusión más o menos llego después de... No, claro, vos sos comunicador, ya dijiste también. Yo suelo escuchar a los comunicadores, dicen, por ejemplo, este año hubo más gente porque esta vez la pobreza y la gente viene.
con esperanza. Pero en este jubileo de la esperanza también que estamos viviendo, que está terminando este año, también mucha gente se acerca justamente hasta Cacupe, teniendo esta esperanza en la Virgen. Claro, yo hablé de esperanza hace un momento y este año fue verdaderamente, no solo en Caacupé, pero yo he visto una catedral abarrotada este año, todos los domingos. Estos últimos domingos de noviembre, la clausura del jubileo, el encuentro de todos los laicos, los jóvenes, los niños, los estudiantes que fueron a la catedral y en un horario no habitual porque es las 11 de la mañana. A las 8 de la mañana veíamos en Caacupé la cantidad inmensa de gente. Sí. Y a las 11 de la mañana una catedral abarrotada de gente. Entonces, y no solo eso, porque también habían otros lugares de peregrinación. En el Perpetuo Socorro, los abogados nomás se juntaban hace poco a celebrar su jubileo. Y bueno, y tantos otros jubileos. El Cristo Rey, la Parroquia Virgen del Rosario de Lambaré, fueron lugares de peregrinación. El convento de las Carmelitas, donde está Chiquitunga, también que fue lugar de peregrinación y que son signos de esperanza. Y nos unimos a lo que, vuelvo a repetir, ¿verdad? La fiesta que celebramos el día de hoy, María, que ahí está como modelo de pueblo fiel que nos acompaña y que colabora para que alcancemos la salvación, ¿verdad? Así es, Padre. Y de hecho que yo me estaba acordando justamente que en este tiempo también es como, no solamente esa esperanza en María, sino en la iglesia misma, como la voz de todos los que no tienen de repente el espacio para hacer la proclama de sus propios derechos y el reclamo un poco de todas las acciones sociales que no están llegando. Entonces, el 8 de diciembre es como que estamos esperando qué va a decir la iglesia respecto a mis problemas sociales o a mis problemas familiares, dirigiéndose a los políticos, dirigiéndose también a los servicios sociales y dirigiéndose un poco a la comunidad, ¿verdad? Entonces, Caacupé es como también donde hablan por mí, para mí, ¿verdad, Así Padre? mismo. El cardenal Adalberto Martínez decía cuando él iniciaba su misión, Sí. tenemos tiempo todavía, me parece. ¿Cuánto tenemos todavía, productora? Perdón, tenemos tiempo todavía. Decía, Asunción es un poco la caja de resonancia de muchos problemas porque en Asunción se concentran todos los poderes políticos, ¿verdad? Y decía él, tengo una misión muy importante, decía el cardenal. ¿Por qué? Porque su misión está ahí en el centro donde se van a dar y se han dado durante todo este tiempo de su misión como arzobispo de Asunción, el lugar de la caja de resonancia de todos los problemas, del campesinado, de los enfermos, de la salud, de la educación, ¿verdad? Y Caacupé es un poco así también como Asunción, donde se concentra toda la gente, la capital espiritual del pueblo paraguayo, donde es la caja de resonancia de aquellos problemas que la gente quiere de alguna manera encontrar una voz de aliento. La voz de aquellos que no tienen voz es un poco la iglesia y sus pastores ahí en el púlpito. Y antes de terminar nuestro... que para Caacupemí vender. ¿Por qué el Caacupemí de Ixatí, verdad? Sí, Ixatí. Hace 87 años que es parroquia, gracias al siervo de Dios, siervo ya, sí me parece, porque va a ser canonizado Juan Sinforiano Bogari. Es una comunidad pujante. Cuando eso era, Ixatí se denominaba ese lugar, porque es una zona donde hay mucha agua. Ahí está el arroyo Ferreira. Yo recuerdo, tenía 3, 4 años, cuando mis padres trabajaban con unas personas que tenían las calecitas y compañía. Y ahí no había ni ruta, era una calle. Y la gente se bañaba en el arroyo Ferreira. Hoy ya no se puede uno bañar en el arroyo Ferreira. Y había una multitudinaria cantidad de gente. Terminaba la fiesta de Caacupé y toda esa gente que tenía su venta de santos, sus localcitos, venían, se colocaban todito alrededor de la parroquia. Y la gente celebraba la misa ahí afuera. O sea, terminaba la fiesta patronal en Caacupé y por eso se denominó Caacupemí ese lugar. Y había una multitudinaria cantidad de gente Caacupemí del barrio Ixatí,
así conocido. Dicho sea de paso, envío los saludos a la gente. Tengo todavía un minuto. Voy a enviar saludos, si no se van a enojar de mí. Sí, claro que Yo sí. le dije Claro a la que gente sí. que le iba a enviar saludos a mis parroquianos. Un abrazo grande a todos los del barrio Usatí. Hoy ya no queda, se conoce como el barrio Usatí, está la Plaza Usateño, el Club Usateño, el Colegio Nacional de Usatí. El colectivo también dice Usatí. El colectivo queda todo en los muros, en las instituciones quedó, pero como barrio tal desapareció un poco, ¿verdad? Pero en las instituciones permanece el nombre de Usatí. Entonces, un saludo grande y muchas felicidades. Nosotros estamos de novenario. El 14 vamos a celebrar la fiesta patronal ahí muy de bien. cada Qué comunidad. lindo. El domingo 14, que es la octava. La El octava. domingo próximo, después del 8 de diciembre, celebramos la fiesta de Cacupa. Están Muy bien. invitados y bueno, que Dios les bendiga a ustedes. Gracias por esta invitación y seguramente en otro momento nos volveremos a encontrar, ¿verdad? Gracias, Padre, por tu presencia también con Gracias. nosotros. Oremos ahí te digo, usted ahí. Gracias, Andresa, también. Y bueno, nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.